Bueno, Brunito, me prometiste columna. Te prometí columna y para eso traje para mí a uno de los mejores creadores de contenido de la actualidad a nivel uruguayo, vinculado al fútbol, que es Juancito Lanz. Venite, Juancito. Adelante, bienvenido. Venite, Un fenómeno. Una frutilla. Juancito, tenés una frutilla. Estudiante de periodismo en la FIC, compañero de clase y un entusiasta del deporte, del fútbol, que se destaca en su Instagram, lo pueden ir a seguir como Juan Lanz Bol, porque tu segundo apellido es Volarich. Y bueno, si lo que destaca en tu Instagram son las historias particulares, Juan. Exactamente. ¿Cómo es tu vínculo con el fútbol? ¿Cómo es tu vínculo con la creación de contenido? Contar un poco a la gente antes de ponernos en tema. ¿Qué es lo que haces? Vendenos tu Instagram. Bueno, ¿vender? Bueno, te lo vendo. No, básicamente me gustó el fútbol a mí toda la vida, como a un uruguayo promedio, por así decirlo. Y luego de jugarlo y de intentar y de no... como la mayoría de los uruguayos promedio. Claro, que no trascienda a una realidad. ¿Metiste juveniles todo? Sí, metí juveniles de diferente manera en Huracán Buceo, después en La Luz, aunque no llegué a jugar así del todo, pero después uno busca que esa idea, que esa realidad que quería se transforme en idea, y bueno, sigue el fútbol, como nosotros acá, viéndolo, opinando. Desde afuera. Desde fuera, claro. Y bueno, empecé a hacer coberturas de partidos, me fue gustando ese mundo, y luego entre las charlas que tenía con los hinchas, uno de Racing, me acuerdo, veterano, que esos son los mejores hinchas, los veteranos con gorro, bufanda, todo, me comentó de Julio Benítez, que fue uno de los primeros uruguayos en recalar en Barcelona, y se dio una historia media misteriosa con una muerte antes de un clásico. Y ahí empecé a investigar y empecé a ver que el fútbol uruguayo esconde, como estas historias, esconde miles que hablan de la grandeza, pero también hablan de curiosidades que fueron pasando a nivel viejo continente, Europa, Barcelona, todo. Real Madrid, Milan, todos los equipos tienen como en sus bases algún uruguayo. No sé cómo hacemos. Siempre hay un uruguayo. Somos pocos, pero estamos en todos lados. Producto de exportación. Producto de exportación y también haciendo la entrevista, ahora que estuve medio mochileando de viaje. Sí, después quiero que me cuenten eso porque estuviste 3 meses afuera. 4. ¿Qué? Tranquilo. Ahora cayendo un poquito acá, pero bien. Con resorte. O sea que te picó el bichito del periodismo a través de un contacto con un hincha. Sí, este periodismo de historias fue un contacto con un hincha, seguir buscando y ver que no se promociona tanto el pasado acá. Es visto como con unos ojos de desconfianza, de algo lejano que no nos pertenece, y para mí reivindicar ese pasado que nos pertenece y configura una parte esencial. ¿Por qué sentís eso? Como que se aleja, o como que no sé si desprestigiar, pero como que nos alejamos de ese pasado. ¿Por qué sentís eso? Y yo lo hacía también, y creo que empezás a investigar, por ejemplo, las Olimpiadas del 24, la relevancia que tuvieron a nivel del fútbol mundial, que el fútbol es el deporte rey, en parte gracias a eso y gracias a Uruguay. Pelé lo decía, Uruguay es el padre del fútbol, muchos protagonistas de la época, y creo que acá como se tiene, defendemos las 4 estrellas, pero no tenemos como que somos el país, uno de los países más importantes para que el fútbol sea hoy el deporte de rey, y no tenemos tan en cuenta eso, creo. Claro. Bien. Claro ejemplo son las historias que quedan olvidadas, como las que traigo hoy. Bueno, una es más curiosa, más del presente, pero también tendemos a olvidar el pasado. Está buenísimo. Y además, claro, lo interesante es que sos un guacho, o sea, tenés que 20 y cuántos. 24, claro. Y ir al pasado no es tan común hoy en día para nuestra generación, me parece, y eso me parece muy interesante, que está bueno de valorar el presente a raíz del pasado, ¿no, Manuel? Me gusta la propuesta, y sobre todo como está en este momento de que todo va hacia adelante, mira liqui a todo palo, mirar hacia atrás está. ¡Qué divino! Tranquilo, Manuel. Bueno, ¿y por qué desarrollar el canal? Dijiste, bueno, yo me voy a meter en esta. Más allá de que tú encontraste esto, implica un esfuerzo, laburo, tiempo. Y no, la verdad no me interesaba mucho Instagram, no tenía, incluso yo. Pero fue como, empecé a ir a partidos, a hacer notas, dije, bueno, es una oportunidad para meterme. Bien. Y después, viste cómo es. Después empezaba a hacer algo y va mutando, y va encontrando otros lugares. Y después me empezó a gustar esta cosa de hacer historia. Me llevaba capaz de, no sé, 12 horas a veces, porque no sabía ni cómo editar. Claro. Pero yo estaba gozado y seguía ahí metiéndome. Y me fue picando el bichito, y ahora siempre surge algo después de Siempre surge eso. algo. Sí. Me gusta. Bueno, ¿Qué nos traes para hoy? ¿Qué nos traes para hoy? Hoy traemos 2 historias. La primera
me voy a sacar un poco del celu para ayudarme en algunos datos. Por favor, dale para adelante. No, tampoco soy una enciclopedia. Porque mientras vas sacando el celu, digo que también, además, pueden encontrar noticias o actualidad en tu Instagram. Por ejemplo, ahora estabas hablando hiciste un posteo hablando del posible fichaje de Darwin Núñez por el Napoli, de Merentiel, la joya de Hernández y Agustín Rodríguez merece una chance en la selección. Diferentes contenidos que se pueden la picantean sus redes. La picantea un poquito en el Instagram, como ya dije, Juan. Pará, y antes de arrancar y que te vas preparando, mochilea, ese mochileo, ¿qué onda? ¿Por qué está ahí pendiente un viaje que tenías ganas de hacer hace mucho? No, todo fútbol. Sí, tenía ganas de hacer hace mucho. Y como estaba en la FICA ahí con Bruno, terminando un poco, dije, bueno, voy a aguantarme a terminar y ya salgo. Y fui con un amigo del sur de Argentina a acampar, las montañas y eso. Y de repente empecé a hacer dedo y vi que funcionaba. Y vi que la gente era copada. Y después, no sé, nos quedamos en cancha de fútbol. Porque en Chile, por ejemplo, las canchas de fútbol en pueblos chicos están libres, tienen para bañarse, tienen agua caliente. Y ahí empecé a conectar con el fútbol, el viaje. En Valparaíso, Chile, fui a un cuadro de Santiago Wander. Me recibió un jugador uruguayo en su casa, me mostró las instalaciones, hasta toqué pelota ahí, jugué un poco. Y fui conectando el fútbol. Fui después a Bolivia, a El Alto, a ver Uruguay. ¿Cerraste el viaje allá? Ahí? En Lima. En Lima. ¿Te viste el empate? Vi el empate agónico con el Barba ahí, el mítico Barba. Hay que hacerle un homenaje al Barba. Totalmente. Estaría de más, sí. Estaría de más. Lo acompaña a todos lados, es el único, creo. Qué grande. Un tipazo de buceo, aparte. Que le hicieron el otro día, le hicieron un regalito. La OFF le hizo un regalo porque, bueno, están todos los partidos, el Barba. Están todos los partidos. Qué grande el Barba. No se cansa. Y está todo tomado. Así que pudiste acompañar ahí y después cerraste en Lima. Después cerré en Lima, sí. Tuve la chance, acá está el sticker de ver Alianza Lima. Qué lindo. Conocí gente ahí de Alianza, ya iba al estadio, al Matute, que fue construido por un uruguayo, un ingeniero uruguayo. ¿En serio? Yo ahí dije, estamos en todos lados. Somos una plaga. Somos una plaga. Construyó el estadio de la Alianza, de la U, o sea que son clásicos, del Emelec, el Beira Río. Y construyó todos los estadios ahí. Presentó un proyecto para el Parque Central, supuestamente, y no se lo aceptaron. Pero es conocido por hacer estadios en otras partes. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué lo parió? Ahí estamos navegando un poco tu Instagram, Juan, lo pueden ir viendo y ver ahí la diversidad de contenidos en los que te has metido y has laburado. ¿Qué más? Bueno, así que vayan a seguirlo y a ver y a compartir esas historias. Vos nos trajiste dos, no sé por cuál querés arrancar. Me gustaría arrancar por la más contundente, por así decirlo, la más que me impresionó más. Y vos ves cuando arrancás buscando un jugador de antes, por ejemplo, antes hace 80, 90 años, 100 años. ¿Dónde buscás? Hay Wikipedia, hay otra página ahí que sube todas las historias de jugadores, hay varias dentro de todo. Y empecé a ver que un uruguayo fue jugador, luego entrenador, Enrique Fernández es el nombre. Fue el único entrenador en la historia del fútbol en dirigir al Real Madrid y al Barcelona y ganar títulos de la Liga con ambos. O sea, estamos en la historia del Real Madrid y del Barcelona. Es un uruguayo. ¿A qué década hay que remontarse más o menos? Ya te digo bien, al 54 con el Real Madrid y al 48 con el Barça. 1009, ¿no? Obviamente el fútbol no se creó antes. Así que, bueno, está eso en carpeta y luego hay más detalles que yo en mi reel, obviamente de un formato más acotado, no pude comentar. Pero básicamente Enrique Fernández comenzó jugando Nacional. Como jugador ganó 2 campeonatos uruguayos. Ya te digo en qué año los ganó. En el 1931 debutó con Nacional, los ganó en el 33-34, si no mal recuerdo. Y ahí destacó y fue al Barcelona. Ganó una Copa América con Uruguay también en el 35. Fue al Barça como jugador. Fue al Barça como jugador. Empezó jugando y ahí que hablaban ustedes de las lesiones. Bueno, estuvo en el Barça 2 años, destacó muchísimo, metió, ya te digo, creo que 23 goles en 41 partidos, entre el 35 y el 36, tranqui. 0,5 goles por partido aproximadamente. Sí, y nosotros hablamos de Suárez, que yo era fanático de Suárez y pensaba que antes no había ningún uruguayo destacando en el Barça, ni se asomaba. Y bueno, ahí estuvo 2 años, por la Guerra Civil Española tuvo que volver a Uruguay. Ahí en la vuelta disputó unos años a Nacional hasta que se lesionó. Y ahí iba, para que me tome un matecito. Sí, por supuesto. Se lesiona de gravedad. Ahí iba aparte me dejé el vaso de agua ya. Ya lo arrimamos. Se lesionó en Nacional
Y bueno, tuvo como esa capacidad de resignificar esta adversidad. Justo hablamos de resurgimientos, mira vos, qué casualidad. Sí, viste, nada casualidad. Y bueno, resignificó esto desde el banquillo, empezó a dirigir a Nacional y salió campeón ese mismo año, en el 46, si no me recuerdo, sí, en el 46. Estuvo simplemente unos meses, salió campeón uruguayo y se va al Barça. Eso para poner en contexto. Tenía un pasado en el Barça, ¿no? Pero imagínense en Peirano saliendo campeón, campeonato uruguayo, no te va a buscar como mucho un cuadro de Ecuador, de Argentina. Sí, lo sumo. O sea, los cuadros de Europa miraban a Uruguay, porque no fue el caso Una único. gran potencia. Una gran potencia a nivel de jugadores y entrenadores. Y bueno, venías del 24, el 28, el 30. Aparte, claro, me imagino que si era integrante de la selección uruguaya del 30, un tipo que debía tener cierto renombre a nivel de... Sí. Era uno de los campeones, no sé si era de los campeones, pero integró ese plantel que salió campeón del mundo y que... Copa América no llegó, pero no sí llegó en el Mundial. 35 campeón de América y renombrado en Nacional, o sea, yo me imagino lo que es ya que te contacten de España No, en esa altura. y además época donde no era normal que un extranjero vaya a hacer patria a otro país. Sí, o sea, tremendo reconocimiento. Sí, primero te tenía que mandar zarpado. un barco, una carta. O sea, es un disparate. El tipo llega y le dicen, hola, vengo a ser el entrenador del Barcelona. Vengo a ser el entrenador del Barcelona. Mirá ahí llegó, era reconocido un poco por las tácticas que utilizaba, después fue más renombrado en el Real Madrid, pero en Barcelona estuvo 3 temporadas y tiene el récord de ser el primer entrenador en la historia del Barça de ganar 2 ligas seguidas. Ganó, ya te digo, las ligas del año. Fue el responsable de que el Barça empezara a ser el Barça. 48 y 49. Ganó la tercera y cuarta liga en la historia del Barcelona, para poner en contexto. Ahí va. Claro, dos así de era un una. Barça que no es el Barcelona que hoy en día consideramos el Barcelona. Claro, era un Barça nuevo, era importante obviamente, trajo un uruguayo destacado, pero no era el Barça para nada que es hoy en día, ni mucho menos. O lo que pasó de ahí hacia adelante. Claro. Pero competía igual. Claro, bueno, después la otra historia tiene que ver con el Barça, con Cruyff, que está buena, es una persona así acá en Uruguay, viviendo, pero en el anonimato. Mirá. Para que se hagan una idea, mirá, o sea, sí, estamos hablando de que antes de poner en la década del 40 tenemos que campeones de la Liga Española, el Murcia, el Granada, Deportivo La Coruña, Sporting de Gijón, o sea, equipos de todas partes de España, hay bastante variedad. Y recién empezamos a ver, como decís vos, el surgir del Barça, del Madrid un poco más para adelante en la historia. Esto yo sinceramente no tenía ni la más mínima idea. Sí, bueno, es un gran responsable de la actualidad, por así decirlo, de las bases del Real Madrid, que voy a profundizar ahora. Bueno, además de eso, fue campeón en el 49 de la Copa Latina, que fue el primer torneo internacional importante, más importante así de Europa, reunía a los campeones de Italia, Francia, España y Portugal. Le ganó el Sporting Lisboa. Un antecesor de la Champions. Un antecesor de la Copa de Europa y después de la Champions. Sí. Y fue muy relevante el Barça, la primera Copa Internacional importante, fue muy reconocido. Pero Enrique no podía ser perfecto. ¿Qué le pasó a Todos tenemos cosas y supuestamente tiene un temperamento medio picante, ¿viste? Medio así. Se enojaba, se ve. Y no sé cómo eran los directivos del Barça, capaz que también. No vamos a tirarle a por Enrique. Y bueno, el Enrique se enojó, tuvo una discusión con los directivos del Barcelona y partieron caminos, a pesar de haber ganado esta cantidad de títulos increíbles, y volvió a Nacional, que era como su lugar cómodo, por así decirlo, su casa. Así que mete 2 títulos, 2 ligas, mete la Copa Internacional, se cruza con los dirigentes y se vuelve a casa. Hace Nacional, Barça Nacional. Tranquilo. Como quien pudiera. Tranquilo, sí. Y bueno, luego Nacional, en el 50, el año tan importante para nosotros, sale campeón uruguayo. Ahí tiene una anécdota con Santa María, que ahora quiero hacerle una entrevista porque sigue en España, tiene 98 años, está allá, en Madrid, que le cambia de posición cuando llega a Nacional, creo que lo pasó a back izquierdo, y Santa María estaba entrenando a la selección y era suplente de Obdulio. Y va a la selección, le habla al técnico, le dice, mirá, me cambió de posición Enrique Fernández, el nuevo técnico nacional. El de la selección uruguaya dijo, mirá, te cambió de puesto. Bueno, ¿qué pasa? Lo deja fuera de la convocatoria, pone a otro jugador en suplente de Obdulio y no va al Mundial, que después termina ganando. Pero bueno, Santa María después terminó en el Real Madrid, 4 veces campeón de Europa. Tranquilo, pero pobre, le sacó el 50, ¿no? Nada más ni nada menos. Sí, mala liga. Poquito le sacó. Pero bueno, después de eso también Enrique en el 54, si no me recuerdo, el 53.
llega al Real Madrid, donde entrena durante 2 temporadas, casi 2, ahora cuento por qué, y se corona 2 veces campeón de la Liga, de vuelta cortando una sequía de 21 años. O sea, en la mala, el Real Madrid lo llaman y dicen, vos tuviste la fórmula en Barcelona. Fusionaste enfrente. Venite para acá. Venite para acá. Funcionaste enfrente, estabas funcionando en Nacional, cuadro destacado obviamente internacional. Venite para acá y salvanos un poquito que estamos secos. Estamos malena. Hace tiempo estamos 24, secos. 20 algo de años. 21 años. Sí, 21 años sin campeonar. Imagínate lo que iba a hacer para, además, claro, un Barcelona que lograba títulos, un Real Madrid que estaba seco, debía doler. Y no van a buscar nada más ni nada menos que al artífice de ese éxito, ¿no? Sí, y que dirigió al rival. O sea, no vi ningún diario de la época, pero debe haber sido polémico también. Totalmente. La llegada de Enrique. Bueno, ahí fue el primero en dirigir a Di Stéfano, que era un crack mundial. Sí, mira, ahí tenemos una fotito, tranquilo. Mirá, ahí está la foto. Buena brillante peluca. Camisa, Sí. Buen look. ¿Qué lo parió? Esa camiseta del tricolor. Sí. Fue el primero en dirigir a Di Stéfano, llega un Real Madrid. Antes de Enrique Fernández estaba Héctor Escarone dirigiendo al Real Madrid, uruguayo también, otro contexto para poner la grandeza del fútbol uruguayo. Y bueno, ahí en el Real Madrid, luego de estar casi 2 temporadas, otra vez el temperamento que nos caracteriza, se ve a los uruguayos. Tiene pica con un dirigente del Real Madrid. Santiago Bernabéu era cortita y al pie, lo saca. Hoy en día tiene nombre el estadio, así que me parece que un poco manda. Sí, un poquito tenía autoridad Santiago, creo. Y ahí, bueno, parten caminos y Enrique Fernández retorna a Uruguay, pero con el récord de haber dirigido al Barcelona, al Real Madrid, y ser el único entrenador en la historia en ganar títulos con ambos equipos. Con ambos equipos, mirá qué buena historia. Nada más ni nada menos. Vos. Qué grande. Yo creo que yo sinceramente no lo conocía. Yo tampoco, no la conocía. Sí, cuando venía a hacer la columna dije, vamos a ver qué onda, y vi que la compartiste, la pueden ver en @JuanLansBall, lo pueden ver ahí, todas las cosas que tiene, pero también esa historia, y la verdad que está hermosa, es increíble que haya un uruguayo metido en ese relajo de los dos y con el más. récord que tiene además. Tal vez dos de los 4 clubes más importantes de la historia del fútbol mundial. Por así decirlo. Sí. Nada más ni nada menos que el Real Madrid y Barcelona. Y aparte, o sea, el único en ganar títulos. El único en ganar títulos. Claro. Luego, o sea, porque hubo otro que dirigió a ambos, pero no ganó títulos. El serbio Radomir Antic, pero tuvo un pasaje medio sin tanto color, por así decirlo. Sin qué interesante que no sea un español. Sí. Me llama mucho la atención. Sí. Algunos ponen a Mourinho, pero fue segundo entrenador de Van Gaal. Claro. Por lo que no cuenta. Es verdad que Mourinho fue... Es verdad, está en ese Barça al principio de la década de los 2000, creo, finales de la década de los 90. Bueno, ahí estamos viendo lo que armó formato reel, ahí más cortito. Usted se tendría que poner a filmar con esos ojos claros, amigo. Vamos a hacerlo, que aparezca la carita de Juan. Aparezco ahí, ¿no? Pásame la cosa. ¿Te da un poco de vergüenza? Bueno, ahora no, ahora ya no. Ahora ya está, ¿no? Fue hace como un año, ¿no? Por ahí sí que lo hice. Sí, le podemos hacer un lugar a Cantopi, también dice que, cómo no, por favor. Bueno, un éxito, hermosa historia, y ahora también traías algo como más de, no de coyuntura, pero más cercana, que recién como mencionábamos, bueno, ese momento, la llegada de Cruyff a Barcelona, cómo cambia el fútbol, sobre todo lo que se juega, los modelos de juego. ¿De qué viene? Bueno, este es una persona que tuve el gusto de conocerla, de ir a la casa, de tomar unos mates. Cada uno tenía su mate, pero yo sentía que estaba tomando mate con él. Por supuesto, una nueva forma. Post pandemia, total. Y la verdad, esta fue la que más me impresionó porque está vivo, no tiene tantos años, no sé cuántos años tiene, no te sabría decir, pero está trabajando, es jardinero en San Luis, Canelones, en un balneario. Hermoso balneario. Sí, hermoso balneario, tranquilo. Y estuve buscando y al fin lo encontré. Y es increíble porque vos te pones a repasar la historia y es como que te digan, mirá, ahora, si no tenés el contexto, un jardinero de San Luis que lo podés llamar a tu casa, che, mirá, tengo el pasto largo, los árboles, che, ¿te animás a venir a cortar el pasto? Sí. Vos lo que no sabés es que ese loco jugó en uno de los mejores Barcelona de la historia, con Johan Cruyff, tenía una sociedad... casi como Jordi Alba y Messi, me decía él, hablando con él allá. Y fue llamado ni más ni menos que por Rinus Michels, que fue el DT de la Naranja Mecánica, el creador del fútbol total. Histórico. Sí, uno de los que revolucionó la táctica, por así decirlo. Y el loco está acá en San Luis, tranquilo. Qué divino. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Bueno, el señor,
Un crack se llama Alfredo Amarillo. Alfredo Amarillo. Alfredo Amarillo, el Sojo Amarillo, le decían allá en museo. Cuento un poquito la historia, si quieren. Sí, por favor, estaría divino. Qué facha, Así que Alfredito. estamos hablando de un socio en la cancha de uno de los mejores futbolistas de la historia. Sí, totalmente. Sí, de los mejores Y de la ahora historia. es jardinero en San Luis. Ahora es jardinero. Bueno, tengo la entrevista en mi canal de YouTube, si la quieren ver, está ahí, como 1 hora, hablamos de todo un poco. De más. Y es igual, Juan Lansbol. Mirá qué lindo, nene. Por favor. Bueno, Alfredo nació en Montevideo el 2 de enero de 1953. Creció y se formó en el barrio Buceo, donde jugaba al baby fútbol en La Rinconada. Buceo. Es de La Buceo, Rinconada, ¿no? en la esquina de mi casa, qué grande, vos. Sí. A sus 14 años pasó a la dura divisional extra, que era una divisional AUF, una categoría inferior, sería D, La una especie extra, de... mirá vos. Claro. Y ahí jugó en Unión Vecinal a los 14 años, como ya dije. Luego fue fichado, por así decirlo, un ojeador de Nacional, Washington Echamendi. Ahí fue a la 5ª división de Nacional y bueno, luego de hacer las formativas allá, estuvo en el primer equipo en la reserva y fue compañero de los campeones de la Libertadores y de la Copa Intercontinental del 71, que los leo acá, Manga, Ancheta, Espárrago, Cubilla, Artime, Morales y bueno, muchos más que no voy a nombrar a todos. 33 partidos juega con Nacional. Sí, Alfredo que, bueno, tuvo un pasaje... Igual él me comentó algo que no sé, viste en los datos, así. Su memoria jugó pocos partidos, que ahora le voy a explicar más. Bueno, debutó en Nacional en el 72 y según su historia, bueno, tuvo ahí una conversación con el técnico, no sabía, le dijo que entrara al partido en el segundo tiempo. Como iban 0-0 no se animaba a ir y uno de los veteranos le dijo, andá, ¿qué estás haciendo acá? Claro, le dijo, ¿fuiste a la escuela, Uri? Sí, fui, no sé qué. Bueno, mirá, te dije a los 15 del segundo tiempo, venite, ¿qué minutos son? Viste, en esa época era como medio así, te ninguneaban y claro, anda para adentro, no rompa la bola. Ahí supuestamente ingresó, se va por la banda cerca del final, 0-0, y pone la asistencia para que metan el gol y Nacional gana 1-0. A partir de ahí estuvo, según lo que me contó, viste los datos, dice diferente, por eso tenía la duda. Jugó 4 o 5 partidos en Nacional y ya lo ficharon del Real Valladolid, de la segunda división española. Tranquilo, medio curioso el pasaje, le pregunté por qué, dijo que había un exjugador del Real Valladolid y del Barcelona, acá en Uruguay, y justo estaba viendo los partidos, y destacó, dijo, dame a este, Uri. Dame a este que la mueve, y bueno, Alfredo tuvo el despegue a Europa, al Real Valladolid, y allá jugó 3 temporadas, si no me equivoco, sí, jugó 3 temporadas a muy buen nivel. En la segunda, él no sabía ni para dónde iba, ni qué era el Real Valladolid, ni qué era Valladolid, sí, y seguramente ni qué era España. A ver, el contexto hay que dar que no había celular, no había nadie, no sabías a dónde estaba yendo. Sí. Y barco, me imagino, ¿no? No le pregunté, ¿vos sabés? ¿Cómo cruzó?Ieca del 70. A ver, en el 73. Sí, yo no sé, la verdad. No sé si lo habrá hecho en barco. Ahí ya había aviones seguro, pero no sé cómo lo llevaron, pero estaba un viaje igual también, viajar en esa época. Sí, avión. El primer vuelo de Uruguay a España se da en 1955. 55, bien. Supuestamente también, debido a la diferencia cultural, esta no se tenía como ahora todo globalizado, la referencia allá. Los primeros días que llegó nevó. El primer día estaba nevando, estaba en un hotel, vio para afuera, dijo, no se practica, se acostó a dormir. El segundo día seguía nevando, dice, hoy tampoco, se ve que le gustaba dormir a Alfredo. El tercer día lo mismo, me dijo que al cuarto le tocaron la puerta, no sabía quién era esa persona, desconocido, y era el técnico. Le dijo, acá se entrena igual, llueve o truene o nieve, tenés que venir para acá. Y bueno, ahí se enteró un poquito de la realidad. ¿Cómo era la jugada? Me imagino que se lo dijo un poquito más enojado, ¿no? Sí. Así de tranquilo. Obviamente. No. Sí. Qué grande. Bueno, allá está 3 temporadas, como dije, destaca, hasta que tiene un cuadrangular de verano amistoso. Y de esa da la casualidad que se encontraba Rinus Michel, el DT del Barcelona, que estaba viendo a 2, no me acuerdo ahora el nombre, de 2 compañeros de Alfredo. 2 del Real Valladolid, lo tenían fichaditos. Sí, claro. Lo tenían fichados, a ver si lo llevaban de refuerzo al Barcelona. Alfredo destaca contra el Málaga en un partidazo que se juega, según me comentó, y al otro día se entera que Rinus Michel lo quería para el Barcelona. O sea, el DT de la Naranja Mecánica, ex DT de la Naranja Mecánica, lo quería para el Barcelona. Y él tiene otra anécdota curiosa que
en el Valladolid estaba mirando la tele y dice que veía un estadio gigante. Claro, no sabía ni qué era el Barça, él me dijo. Claro. O sea, imagínate la época. Sí. Y capaz que estaba medio, no leía nada, pero no sé, ¿viste? Sí. No sé el contexto. Década de 70, ¿cómo era? Claro. En Uruguay, aparte, en plena dictadura, me imagino. O sea, andás a ver, la cultura no se promovía tanto, un contexto bastante interesante como para estar en otro lado, afuera. Sí, me decía que él miraba Boca, River. Nacional, Peñarol, Boca, River. Lo que llegaba. Después alguno de los brasileros y ya está, el fútbol era hasta por ahí, ¿viste? Claro. Lo que acá se miraba. Sí, no era necesario, tampoco estaba la oferta, pero no era necesario mirar hacia Europa para ver a los mejores, para ver claro. Además el nivel, estaba mucho más parejo con Europa. Mirá la realidad. Y bueno, y lo fueron a ver y la rompió en los entrenamientos y dijo, me quiero llevar. Rino te está llamando. Rino te está llamando, obviamente contestó. Y bueno, se va al Barcelona, ya digo el año que lo tengo acá, en el 76. Mirá. Lo compra Amarillo por 12 millones de pesetas. Que más el servicio de otros jugadores culés, la verdad no te sé decir el monto estimado. Igual conversando con él me dijo que no era tanto lo que se ganaba en ese momento. Ahora te dan un auto, te dan un apartamento, te dan lo que quieras. Sí, otra historia. Claro, y allá tenía que comprarte el apartamento, los muebles, todo. O sea, te consumía mucho dinero también vivir en Barcelona. Bueno, ahí compartió cancha con Neskels, con Cholo Sotil, el peruano jugaba en el Barça, y el entonces mejor jugador del mundo, Johan Cruyff. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Qué disparate, ¿no? Disparate, que jugaba en su banda. Claro. En la banda, ahora no recuerdo bien si era la banda izquierda. 72.000 euros. 72. Mirá vos. Nada para la actualidad. Nada. No, total. Y algunos jugadores del Barça. Y otro jugador del Barça a cambio para el Valladolid. Sí. Dámelo. Bueno, ahí en su primer año tiene una tremenda temporada y mete el considerado mejor gol de la temporada europea, si no me recuerdo, contra el Valencia. Ahí destaca. Bien. Y bueno, tenía anécdotas con Cruyff, que él dominaba la pelota, hacía jueguitos y Cruyff lo aplaudía y le decía, el circo está acá en la esquina. Claro. Toma, anda a buscarla. Y ahí mostraba la mentalidad de Cruyff a la hora de ver el fútbol. Era mucho más práctico, mucho más bueno. Practicá centro, practicá tiro al arco. Ya se empezaba a ver, viste, la personalidad de Cruyff. Y ahí, bueno, él al principio no conecta tanto con Cruyff. Me comenta que empezó a entrenar, empezó a ver cómo se movía, empezó a estudiar a los rivales antes de jugar con ellos, ver la línea, cómo se movía de fondo. Y empezó a congeniar mucho más con Cruyff, hasta que Cruyff le dijo que le encantaba jugar a su lado. Tuvo el halagdo de Cruyff, del mejor jugador del mundo, de sentirse, por así decirlo, como Jordi Alba y Messi, según sus palabras. Bueno, después al año siguiente se proclaman campeón de la Copa del Rey, con Cruyff también como principal referente, y ahí le pone fin al ciclo de jugador de Barcelona. Luego, por unos temas de papeleo también de cupos de extranjero, tiene que abandonar el Barcelona, va al Español. Recordamos que recién en el 94 aparece la ley Bosman, que es la que permite contratar a jugadores extranjeros, o sea, abre esa posibilidad. Jugar en el exterior antes era muy difícil, así que triple valor. Sí. Y bueno, ahí hay otra anécdota también, que él casi juega por España, la selección de España. Mira. Pero Kubala, que era el entrenador de España en esa época, en el Mundial del 78 de Argentina, casi lo llevan, pero él había jugado un preolímpico juvenil amateur, supuestamente con Uruguay, en Colombia. Y el día antes de ir a concentrar con España para irse al Mundial, Kubala le había dicho que era titular, indiscutido. Le comenta que no puede ir y está con las valijas, todo la desarma y se queda ahí un poco enojado, me imagino, un poquito. ¿Y cómo, la pregunta, cómo fue a caer a San Luis? ¿Cómo fue a caer? Bueno, ¿te comentó? Si querés lo cuento al final como termina el ciclo temporal. Por favor. Así. Yo lo primero que le pregunté fue eso. ¿Cómo fuiste a caer? ¿Dónde fue a parar, diría Jaime? Igual muy lindo San Luis, tipo, chiquito, precioso, tranquilo. Precioso, completamente. Bueno, ahí él tampoco jugó en la selección uruguaya, había muchos conflictos de intereses acá, era otra selección, supuestamente sí, otros tiempos. Y luego va al Español, al Salamanca antes, ahí destaca tremendamente. Me contó ya cómo se manejaba el Real Madrid, para poner en perspectiva. El Real Madrid, después de ese año de destaca en Salamanca, le ofreció de callado que le compre la ficha al Barcelona, y el Real Madrid le compraba la ficha al Salamanca, de amarillo, porque no podían negociar directamente. Bien. Mirá vos.
ahí se enteró el Barça, hubo como un conflicto y lo ceden al Español. Tiene una lesión, pasa por el Toros Nexa, creo que es de México. Cuestión. Un trotamundo. Sí, ahí en el Toros Nexa me contó que recibió el pago por adelantado, le pidió el pasaporte a un dirigente para alquilar, supuestamente, y se tomó un avión por Uruguay y se vino a Uruguay. Ah, tranquilo. Con la plata en la mano. Lo que tranquilo, me contó, no sé cómo lo solucionó, yo no le pregunté más nada, pero... Mejor no me entres. Claro, mejor con eso compró la casita de San Luis, capaz. Capaz que sí. Y bueno, ahí se queda en Uruguay, juega en la Liga Palermo, en el Tacuarí también. Me contaba que cuando jugaba en el Barça, venía a Uruguay y jugaba en la Liga Palermo, jugaba en el Tacuarí. Imagínate eso ahora, Araujo viniendo acá jugando en la Liga Universitaria. O sea, pasó, no sé, ponerle Maxi Gómez cuando vuelve, se pone a jugar en Paysandú, jugó 2 partidos y dijeron, venga para acá, ¿qué estamos haciendo? Claro, ¿qué estás haciendo? Mira, ahí tenemos la foto de él en el Barça, mira lo que era eso. Qué espectacular, ¿no? Sí. Increíble, ahí con Cruyff abajo. Lo que debe haber sido, los puchitos que fumaba Cruyff. Qué nene que le gustaba fumar cigarro. Sí, se fumaba cigarrillo. Se fumaba cigarrillo. Un entrenador que fumaba cigarrillo en los banquillos. Otro fútbol. Otro fútbol. Bueno, y se viene con la platita de México Uruguay. Y ahí ya le da fin a su carrera internacional. Sí, después tiene un tema con el Español, decide no jugar más al fútbol, no quería jugar más. Acuerdan con el Español y se viene a Uruguay. Acá cierra su carrera en Danubio, juega unos meses nomás. Y ahí empieza a vivir post-fútbol, ¿viste? Esta crisis también de los jugadores. Otra época no se generaba. Sin ningún tipo de derecho, claro, nada, claro. Absolutamente nada. Sí, y aparte muy joven, me imagino, claro. Sí, aparte no jugó en la selección uruguaya, entonces no tuvo como ese quizás reconocimiento así de verlo en la tele, no estaba tan presente para el ojo del uruguayo, entonces creo que eso también incidió después en el futuro de él. Y ahí me contó que comienza a trabajar en diferentes lugares, abrió un supermercado, un autoservice, una marmolería y hasta fue cantinero en el bar Buceo. Entonces, ¡qué grande! Increíble. Me comentaban en el video ahí, el sojo amarillo, el bar Buceo, cantinero. Un tipazo que tuvo en todos lados. Ese es el verdadero Uruguay, cuando iba y te decía, mijo, yo jugué con Johan Cruyff. Uruguay. Yo jugué con Johan Cruyff. Yo le creía, te estaba sirviendo una. Decía, ¿qué me estás diciendo? No me rompas la pelota. Sea mala. Y ahí no había foto para mostrar, no había celular para mostrar. Y decir, mirá, no. Claro. No había nadie. No había video, nada. Tenías que creer en la palabra. Después de la cantina, después de la marmolería, después del autoservice. Ahora sí, ¿cómo va a caer a San Luis? Bueno, a San Luis, luego de estar en Montevideo acá, no le gustaba mucho la ciudad, según él. Era muy ruidoso, muy movido todo. Y también lo económico, el plano económico no era el mejor. A través de un amigo consigue irse a San Luis, consigue un terreno ahí. Bueno, puede armar su casa. Vos allá podés ver en la barbacoa, tiene un escudo del Barça gigante que lo hizo él. Tiene fotos suyas jugando en el Barça. En la casa estás así tomando unos mates y hay fotos de él con la pelota, la camiseta del Barça, alguna de Cruyff me parece, tiene el recuerdo re presente. Sí, claro. Y bueno, ante esta situación que empezó a vivir en San Luis, a estar en el balneario, quería conseguir un oficio, él sabía algo de jardinería y comenzó a animarse a hacerlo. Comenzó, fue agarrando viaje y dice que le ayuda con su pequeña jubilación, le ayuda a este oficio de jardinero para vivir el día a día. Y él es un tipo tranquilo también, está como sencillo, no busca mucho las cámaras, pero es alguien que está acá, podemos invitarlo. Es un pedazo de la historia claro, imagínate lo que es decir, un Barça que queda para la historia, un jugador que es recordado como uno de un antes y un después en la historia del fútbol, un futbolista que fue así, un dios en su momento, y jugó con un uruguayo y decía que su mejor socio era un uruguayo que está viviendo en San Luis y es jardinero. Increíble. Anda a buscarla, Manuel. ¿Y qué repercusiones tuviste después del video que subiste a YouTube? O sea, se te acercó gente y dijo, este era un fenómeno. ¿Cómo fue más por viaje? Comentarios. ¿Viste? Porque yo no mostraba tanto la cara, entonces tampoco se sabía que era yo. Entonces me comentaban mucho, este es un crack, lo vi en Buceo, en el Sojo Amarillo, anécdotas que salían ahí del bar, de la cantina. Bueno, me pasaron el número de él también. Yo la entrevista fui hasta San Luis y no me acuerdo el nombre ahora, le mando un saludo. queda mal mandarle saludos sin el nombre. Pero me llevó en la moto hasta la casa de Alfredo, que lo conocía. Ahí le hice la entrevista.
como que se me arrimaron mucho para que se vea esta historia. Ahí va, para más uruguayo imposible. Sí, sí, porque el tipo tiene una, o sea, estamos hablando de, no sé, una recontra humildad, capaz que introvertido, austero, ¿era eso? Sí, o sea, hablaba, le gustaba como charlar de esto, pero sí lo noté como más sencillo, tranquilo, entre casa. Quizás no quería tanto flash, por así decirlo. Ahí va, pero se mostró reticente cuando pelaste la camarita y te empezaste a plantar, ¿no? Creo bien. También como estaba en la casa, yo le dije, mirá, esto lo grabo así nomás. Apoyé el celular en una silla y lo grabé. Sí, es un plano fijo, ahí conversando. Claro. Mirá, para que te das una idea, acá un comentario de Willy que dice, ¿qué equipazo teníamos en ese buceo? En la cancha de la escuelita, el veterano la descosía. Yo siendo un pibe tuve la suerte de jugar con él. Un crack, un saludo. Qué lindo. Tremendo. Encontrarte con esas cosas me imagino que tiene un valor tremendo. El saber de decir, conecté a este loco que capaz que nunca más supiste de la vida con un tipo que claro, es un histórico del fútbol uruguayo que mucho... que somos asiduos con el deporte, no tenemos ni idea de la existencia del señor. Sí, total. Me acuerdo, me habló uno también para mandarle saludos que no lo veía hace 40 años, ponele. Y le mandé saludos y todo, como le gustó. Eso de conectar, viste, la historia también que está presente, es como algo vital, creo también, ¿no? Sí, con lo que me quedo de tanto de la primera historia como la segunda, es el hecho de decir, tal vez no somos conscientes de la importancia que tiene Uruguay para el mundo a nivel fútbol. Como realmente, o sea, más allá de todo, somos un pilar del fútbol a nivel histórico, mundial, ¿no? Es impresionante. Sí. Y 4 estrellas, papá. Sí, son 4 al final. 4 estrellas, hay que defenderla. Sí, hay que defenderla. Y ahora como en este transitar y en la que estuviste, ¿no? Como qué reflexiones te han despertado, porque recién hoy más temprano hablaba, no sé, me decías o nos contabas que bueno, recuperar o reivindicar nuestra historia. Ahora, después de avanzar, de lo que está sucediendo, ¿Cómo lo ves ahora, después de que contaste una historia, que te acercaste vos? ¿Qué reflexión te merece? Sí, yo me sorprendí al principio por la repercusión, por así decirlo. No tenía tanta gente que veía lo que hacía. Y vi que la mayoría no sabía la historia. O sea, no conocía la historia, como la de Enrique Fernández. Ponele que para mí en Argentina sería como... Enrique Fernández, tenemos este técnico. Una leyenda. Claro, como que tienen otro aprecio por este pasado tan glorioso. Y yo vi principalmente esa reflexión de la gente como quizás se va olvidando de la historia, la tradición oral, viste, ya como se va perdiendo, algunas personas que se van yendo y hay que transmitirla de otra manera que no se utiliza tanto acá. No sé por qué razón, como que estamos medio alejados del pasado, a mi entender, pero es como ese traer de vuelta al pasado que es tan glorioso que no se cuenta tanto. Completamente. Aparte, es también habla un poco de la época en la que fue, ¿no? El decir, hoy un uruguayo es técnico del Real Madrid y del Barcelona, yo creo que no hay una persona en Uruguay que no lo sepa. Sin embargo, en esos momentos, el 50, el 70, jugadores que pasaron por ahí, y claro, y hay un vecino que vive con él en San Luis que no se acuerda. Claro. Es un viaje. Total. Y como jardinero, qué increíble. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estas 2 historias. Y lo mejor en lo que viene, las puertas abiertas de Convergencia, de Topic para poder hacerlo y a seguir descubriendo la historia de uruguayos por el mundo, ¿no? Sí, a seguir ahí profundizando, que hay 1000 historias para contar. Muchas gracias por el espacio y por el programa, está muy bueno. Vamos arriba. Gracias. ¿Estás laburando en alguna cosa ahora? ¿En alguna historia? Sí, una de Nacional de la gira del 1925, que hizo Nacional luego de salir campeones olímpicos. La base de ese plantel era de Nacional. Había conflictos entre la liga, lo que pasa uruguaya, todo esto. Y estoy trabajando en eso, puliendo un poco esa historia que... El detalle. Es increíble. Qué divino. Bueno, ahí estamos navegando también el Instagram de Juan para que lo puedan visitar, puedan conocer otras historias. Y bueno, muchísimas gracias, querido. ¿Podemos hacer una fotito con él y lo despedimos, que ya se nos viene otro invitado? No comí la viene Diego Abreu ahora y te podés llevar la frutilla. ¿Sí? Dale. ¿Cómo no? Acá, bro. Al medio te lo mereces. Dale, vamos arriba. Muchas gracias. Así, no,